porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro le contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaban 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a los planes de Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 41 vamos a responder todos: «Estoy sediento del Dios que da la vida». Aleluya. Todos: «Estoy sediento del Dios que da la vida». Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Todos: «Estoy sediento del Dios que da la vida». Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Todos: «Estoy sediento del Dios que da la vida». Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Todos:
estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, al Señor le daré gracias al compás de la cítara. Todos, estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe. Pidamos esa presencia del Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe. Invoquemos esa presencia del Santo Paráclito. Él nos va a ayudar a entender las Sagradas Escrituras. Él nos va a ayudar a meditarlas. Por eso les invito a que en este momento deje lo que estás haciendo si puedes. Cierra tus ojos, abra tus manos y diga después de mí esta hermosa oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada una de las personas que escuchan el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Me alegra mucho poder compartir nuevamente con ustedes un día más de bendición, de gracia que Dios nos regala. El poder compartir su santa palabra, el poder estar vivos, el poder compartir este hermoso día con ustedes, con su familia, para mí es una alegría inmensa. Bendito sea Dios que tenemos vida, bendito sea Dios que tenemos salud, bendito sea Dios que tenemos oídos para escuchar, ojos para ver. Le damos gracias a Dios por este amanecer, le damos gracias a Dios por este día hermoso que el Señor nos regala en medio de tantas dificultades, de tantos problemas. Hoy la palabra de Dios nos tiene un mensaje. Hoy la palabra de Dios nos tiene un aliento, una alegría, una emoción. Una palabra de Dios nos tiene, nos da la oportunidad de poder reflexionar. Es lo que dice el Salmo de hoy. Estoy sediento del Dios que da la vida. El Salmo 41. Nuestra alma, nuestra vida tiene sed de Dios, del Dios que da la vida. Y el Evangelio del día es la oportunidad que Dios nos regala para saciar esa sed. Estamos sedientos del Dios que da la vida. Nuestra alma tiene sed. A lo mejor saciamos la sed material, saciamos la sed del cuerpo, pero nos hace falta saciar la sed del alma. ¿Usted alguna vez ha pasado por sed? ¿Alguna vez ha aguantado sed? Esa necesidad de consumir agua y no poderla tener, esa necesidad de que su cuerpo satisfaga la sed, ¿la ha sentido? ¿Verdad que sí? Y esa sed no es fácil aguantarla y soportarla. Yo recuerdo de niño cuando mi hermano estaba pequeño y se ponía a llorar, Benjamín lloraba y me da risa porque cuando él lloraba, mi mamá le metía el biberón, el tetero, le colocaba agua y decía, ese tiene sed. Y le daban agua y ese niño tomaba ese tetero con agua de una manera impresionante, como si le fuera a acabar toda el agua. Y era rápido. Y de esa forma los niños manifiestan la sed llorando. No pueden decir, papá, mamá, tengo sed. Los niños pequeños, por supuesto. Los niños ya más grandes piden agua. Cuando el salmista dice, estoy sediento del Dios que da la vida, significa que usted solamente su sed no la va a saciar con agua. Hay un Dios que da vida y ese Dios que da la vida es el que nos puede saciar la sed espiritual. Estoy sediento, dice el salmista. ¿Sediento de qué? Del Dios que da la vida. De la vida de Dios. ¿Y cómo podemos llenarnos de la vida de Dios? ¿Cómo podemos llenarnos del Dios que da la vida? A través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Fíjense, estamos entrando en el mes de mayo y en este mes de mayo la iglesia nos invita a hacer el Santo Rosario. Qué bonito es que usted papá, que usted mamá, que usted hijo, que usted hija diga, voy a empezar a hacer el Santo Rosario. Voy a hacer el Santo Rosario. Pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con mi familia. Voy a reunirme en el altarcito y voy a comenzar. Y empezamos a hacer el Santo Rosario. Después del Evangelio del día, empezamos a hacer el Santo Rosario. Oye, padre, pero es que yo no sé rezar el Santo Rosario. Nunca lo aprendí. Pues fácil, rézalo conmigo. Padre, ¿y cómo hago para rezarlo con usted? Pues fácil, busca en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvis. Y en este mes de mayo vamos a saciar la sed espiritual. Vamos a saciar esa sed que tenemos espiritual. Estoy sediento del Dios que da la vida significa que los seres humanos necesitamos saciar nuestra sed. Y esa sed espiritual la saciamos a través de la oración. Por eso aprendamos hoy del salmista. Estoy sediento del Dios que da la vida. No sabe rezar, reza conmigo. Busca en YouTube. El canal se llama Oraciones a Dios, Santo Rosario, y hagamos el Santo Rosario en familia, como hermanos. Escuchamos el Evangelio del día. En este día les dije que le iba a hablar un poquito de qué es un bandido. Ayer les explicaba qué es un bandido a nivel del papá, de la mamá, de la familia.
al bandido que mete los vicios a la casa, el bandido que quiere destruir, que quiere matar, el bandido que está cometiendo acciones malas y las está enseñando, es un bandido. Escucharon el evangelio de ayer. Hoy lunes les voy a enseñar qué es un bandido, pero a nivel de la fe. ¿Qué es un bandido o qué es un ladrón a nivel de la fe? Y busque la Biblia, le recomiendo que busque la palabra de Dios y que la estudie conmigo para que se dé cuenta que lo que le voy a decir acerca de los bandidos de la fe, de esos que se llaman pastores evangélicos, o pastorcitos evangeliquitos, que se han convertido en bandidos, sí, y se lo voy a mostrar con la Biblia. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Y si usted tiene la Biblia, agárrela. Y si usted tiene la Biblia, úsela. Porque hay bandidos que quieren hacer daño, que quieren destruir, y hay católicos que se están dejando dañar la fe y se están dejando destruir por bandidos. Fíjense, el evangelio que vamos a meditar hoy es el mismo de ayer, el evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1. Repito, San Juan, capítulo 10, versículo 1. Usted que está ahí en línea puede colocarlo en los comentarios para que las personas que vayan llegando tengan la oportunidad de buscarlo y tengan el número. San Juan, capítulo 10, versículo 1 y siguiente. Prestemos atención. ¿Qué es un bandido en la fe? ¿Qué es un bandido en la fe? En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos. Jesús le va a hablar a los fariseos. A los fariseos que se creían santos, a los fariseos que se creían perfectos, a los fariseos que decían ustedes son pecadores, ustedes no son el pueblo de Dios, a los fariseos que tenían por bien su doctrina, pero tenían por mal la doctrina del otro, tenían por mal lo que las otras personas hicieran, tenían por bien todas sus acciones y las justificaban, pero cuando otro hacía algo, se ponían bravos. ¿Qué es un fariseo? Aquella persona que dice, por ejemplo, que es de fariseos, solamente nos vamos a salvar 144,000 fariseos. Y los demás no se van a salvar, así que vente con nosotros y no se va a salvar. Si usted ha escuchado a alguna persona hablando así y creyéndose por santo y creyendo tener la salvación, eso es un fariseo. Eso es un ladrón. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Si en algún momento lo ha escuchado, tenga cuidado. O aquel que dice, nosotros somos santos porque tenemos el Espíritu Santo. Ustedes los católicos son paganos. Fariseo. Fariseo. Jesús le habló a los fariseos, aquellos que se creían santos, que se creían perfectos. Aquel que te dice, ustedes los católicos están condenados. Si no se vienen y se convierten a Jesús y lo aceptan en su corazón, amén, aleluya, se condenarán. Fariseo, fariseo. Eso está mal, eso es lo que hace el ladrón. ¿Usted no ve que un ladrón asusta? ¿Usted no ve que un ladrón mete miedo? ¿Nunca? ¿Nunca ha sentido la presencia de un ladrón en la noche? ¿Nunca ha visto una persona que va a robar con arma? ¿Acaso no causa miedo? Oye, ¿qué es lo que hace el fariseo? Meter miedo, meter pánico. Aquí en Venezuela llamamos meter una de psicoterror. Fariseo. Tenga cuidado. Porque quieran hablarte con temor, con miedo para asustarte, no le prestes atención. Oye, escucha, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. Y comienza Jesús el discurso del buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Oye, lo repito, dice Jesús, yo soy el buen pastor. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, significa que van a venir pastores malos. Significa que van a venir pastores que no son buenos. Significa que van a venir personas que se van a llamar pastores aunque no lo sean. Significa que van a venir personas que van a decirse con el nombre de pastores aunque Cristo no se los haya dado. Y por eso llegó a decir Jesús, yo soy el buen pastor. Porque habrán pastores falsos, habrán pastores mentirosos, habrán pastores ladrones, habrán pastores que dirán cosas que no son. Y ustedes lo van a ver, lo van a escuchar. Y yo se los voy a ir explicando. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y precisamente eso fue lo que hizo Jesús.
dar la vida por las ovejas, como buen pastor. Y ustedes y yo desde ahí podemos sacar quiénes son los buenos pastores y quiénes son los malos pastores. El buen pastor es aquel que esté dando la vida por sus ovejas, no cualquier persona. Oye, ¿y ustedes se acuerdan lo que dice el Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo 19? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Búscalo un momentico en la Biblia. Podemos hablar de los malos pastores, de los falsos pastores. Lucas 22, 19, uniéndolo a el buen pastor da la vida por sus ovejas, dice lo siguiente, escuchen. Luego tomó el pan, dio las gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró pan, se lo dio a los apóstoles, le dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. El acto de entrega del buen pastor lo podemos encontrar en el cuerpo de Cristo entregado, lo que llamamos Eucaristía. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Esto es mi cuerpo que se entrega por usted. Eso es un buen pastor. Ahora, ¿cómo podemos descubrir a un buen pastor? Aquel que cumpla la orden de Cristo. Fíjense lo que viene. Y les dijo, hagan esto en recuerdo mío. Les dio una orden. Óigala. Hagan esto en recuerdo mío. El buen pastor que es Cristo, el que da la vida por las ovejas, agarró pan, lo partió y lo dio, le dio, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Háganlo en recuerdo mía. ¿Qué es un buen pastor? Aquella persona que está haciendo lo que Cristo mandó. Y lo escuchábamos la semana pasada. Vamos a ver un buen pastor, a una persona repitiendo, haciendo la orden que Cristo mandó. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a ver a uno que repetía aquello del pan, lo que llamamos Eucaristía. ¿Cómo podemos determinar ver a un buen pastor? Si tiene la Eucaristía, si celebra la fracción del pan, lo vamos a ver, escuchen. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. Dice San Pablo, lo que recibí del Señor a mi vez se los he transmitido, oído al tambor. Es lo siguiente. El Señor Jesús la noche en que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Oye, vemos a un buen pastor enseñando a otras personas lo que enseñó el mismo Cristo. Pablo dice, yo recibí del Señor algo del buen pastor, el que dio la vida, que la noche antes de morir agarró pan, lo partió y lo dio, y eso mismo se lo transmito a ustedes. Ahora díganme ustedes, ¿qué es un buen pastor? Aquella persona que esté haciendo lo que Jesús mandó. ¿Y qué mandó Jesús? A la Eucaristía. Ahora dígame usted, los que se llaman pastores, que son protestantes, ¿tienen la Santa Misa? ¿Tienen la Eucaristía? ¿Y entonces por qué lo llamamos pastores? Eso es un lobo, eso es un asalariado. Hoy que Jesús dice, el buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Ténganlo en cuenta, que Cristo sí dio la vida por nosotros y dio una orden, la Eucaristía. ¿Por qué no la hacen? ¿Por qué no la cumplen? Es más, en Hechos de los Apóstoles, búsquela, porque usted está estudiando la Biblia, búsquela, para que se dé cuenta, para que no se deje engañar.
para que no se deje mentir. Hechos 2:42 dice lo siguiente: miren, lo que Jesús mandó se cumplió y lo hacían los buenos pastores, lo hacemos los sacerdotes, los pastores auténticos, no los falsos pastores. Oigan, Hechos 2:42. Todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, oído al tambor, y participaban en la vida común. Ahí viene, escúchenlo. En la fracción del pan y las oraciones. Repito, en la fracción del pan. Oye, cuando Jesús dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas, Él dio la vida y dejó una orden que fue la Eucaristía, que lo cumplieron los apóstoles, que el mismo Pablo lo cumplió. ¿Y quiénes son los protestantes para no cumplir esta orden? Malos pastores, asalariados, que vienen a matar y a destruir. Escuchen, en cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. La palabra de Dios nos enseña que los malos pastores salen corriendo, que los malos pastores se van. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Y entonces el Señor nos muestra ahora que hay una puerta. Y por esa puerta debe entrar el buen pastor. El buen pastor entra por esa puerta. El buen pastor da la vida por las ovejas. Lea todo el capítulo 10 de San Juan para que usted se dé cuenta qué es lo que hace el buen pastor. Entra a cuidar las ovejas y ese cuidado Cristo se lo dejó a la iglesia. Búscalo en la Biblia. Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18. Búscalo. Y el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18 nos enseña Cristo que Él dejó una iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en esa iglesia en la que debemos estar es donde está la puerta que Jesús dejó. Es donde está el camino por donde debemos pasar. Y esa iglesia, la que tenía la fracción del pan, relata Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 3, búscalo. Hechos capítulo 8 versículo 3. Saulo por su parte perseguía a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo dejó, la que Cristo fundó. ¿Y cómo la perseguía? Iba de casa en casa y arrastraba a los hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Saulo, antes de convertirse en un buen pastor, de entregar la vida por las ovejas, dice la palabra de Dios, que perseguía a la iglesia, que se metía a las casas y arrastraba contigo a los seguidores. Y es lo que están haciendo los protestantes. Persiguen a la iglesia, negando la Eucaristía, por decir la Eucaristía. Persiguen a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Cristo, la que tiene una puerta por donde usted debe entrar. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Y los protestantes no quieren entrar por esa puerta. Los protestantes no quieren hacer la Santa Misa, la Eucaristía. Si ellos no son pastores auténticos, ¿por qué la van a hacer? ¿Por qué van a hacer la Eucaristía si no son originales? ¿Son pastores? Sí. ¿Falsos? Sí. ¿Quién los nombró pastores? Pues ellos mismos. Y si no cree, búscalo en la Biblia. Busca la palabra de Dios para que usted se dé cuenta que el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11, dice que el buen pastor da la vida por las ovejas. Cristo dio la vida y la vida de Cristo la mandó a repetir el sacrificio eucarístico, y ese sacrificio los protestantes no lo hacen. Y Jesús dice, tienes que entrar por esa puerta. Y esa puerta está en la iglesia. Pablo persiguió a esa iglesia. Y cuando Jesús se le presenta a Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 5, le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo perseguía a la iglesia de Cristo.
Pablo le tenía una persecución a la iglesia del Señor. Pablo hacía eso. Oye, la palabra de Dios nos lleva a pensar, nos lleva a meditar, nos lleva a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos persiguiendo a la iglesia de Cristo? Pastor, pastora que me escucha, falso, pero que me escucha. Hermano evangélico, ¿usted no ha pensado en algún momento que está equivocado y que está en un error y debe reflexionar? Si Cristo dejó una iglesia por donde se debe entrar, si Cristo dejó la Eucaristía, ¿por qué usted no lo hace? Porque te han enseñado mal. Pero el que entra por la puerta es el pastor. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Ahora con ustedes, ovejas. Ahora con ustedes, católicos. La voz que debemos escuchar es la de Cristo buen pastor, que ha dejado a los apóstoles la misión. Por ejemplo, la palabra de Dios nos relata que en la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 14, todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Hechos capítulo 1 nos enseña que la Virgen María en la iglesia de los orígenes, en la iglesia de la Biblia, en la iglesia primitiva, era de vital importancia, era la que impulsaba y acompañaba en la oración. Hoy día usted se pone a ver en las sectas protestantes el desprecio, las calumnias, los malos tratos que tienen en contra de la Santísima Virgen María. ¿Y qué hace usted entonces detrás de los protestantes? Hechos de los Apóstoles, ahí mismo busca. Capítulo 2, versículo 39, enseña la palabra de Dios que el bautismo era para los grandes y para sus hijos, para los pequeños. Y los protestantes están diciendo que no hay que bautizar a los niños. ¿A quién le cree usted, católico? ¿Qué haces escuchando a los protestantes? El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, enseña que sí hay que confesarse, porque Jesús dejó a unas personas encargados y les dijo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Sí le dejó la misión de perdonar pecados. Los protestantes no tienen esa misión y hablan en contra del perdón de los pecados. Oye, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, enseña que para poder tener vida eterna es necesario comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Los protestantes dicen, es que para tener vida eterna hay que aceptar a Jesús en el corazón y ya. Jesús enseña que hay que comer su cuerpo y beber su sangre. Esa Eucaristía, esa entrega que Jesús dejó y dejó en el ministerio a los sacerdotes para que lo hicieran. ¿Y usted qué hace escuchando protestante? Las ovejas escuchan la voz del buen pastor. Pero hoy día las ovejas no quieren escuchar la voz del buen pastor. Hoy día las ovejas quieren escuchar cualquier voz de cualquier persona que se llame pastor, aunque esté en un error, aunque esté en un engaño. Y eso es un error. Y eso es un engaño que ustedes y yo debemos abrir los ojos, debemos despertar. Los buenos somos más y es la hora de evangelizar, es la hora de que caminemos con Cristo, no detrás de los falsos pastores que están engañando y están mintiendo. Oye, tenga cuidado. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. A la voz de los extraños no hay que escucharla, no hay que huirla, hay que apartarse y alejarse. Hay que apartarse y alejarse. Yo sé que a través de este micrófono están escuchando muchas personas en Santa Rosa, donde yo trabajo, donde yo predico, donde Jesucristo me ha dejado a mí como pastor, donde un día fui ordenado y estoy trabajando por el reino de los cielos. Y de aquí les digo a todos los falsos pastores que se han autollamado pastores, dejen de engañar a las ovejas. Dejen de mentir, dejen de decir falsedades, dejen de engañar al pueblo con cosas que no están en la Biblia, que ustedes enseñan y son engaño. Y se lo digo porque la palabra de Dios me invita a ser buen pastor. La palabra de Dios me invita a cuidar del rebaño que Cristo me ha dejado, a cuidar de la fe del pueblo. Y por eso lo hago. Por eso lo hago, porque es un encargo.
porque es una misión. Basta ya de tantos pastores engañadores, mentirosos, falsos, que están engañando y orientando al pueblo a la perdición, destruyendo la fe, porque después de que se salen de protestantes terminan ateos. Y eso lo están haciendo ustedes y le entregarán cuentas a Dios. Y por eso les invito a que lean Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 21. Ustedes que dicen, hacemos milagros, hacemos obra, hacemos esto. Oiga, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquel que haga la voluntad del Padre, sí. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre predicamos la palabra. Yo le voy a decir, no los conozco. Pastor protestante que me escucha, hermanito evangeliquito que me escucha, que hagan milagros, que prediquen la palabra, que expulse demonios, no es garantía de que sean pastores auténticos del Señor, de que sean pastores verdaderos del Señor. No nos dejemos engañar. No podemos dejar que nos engañen, que nos mientan. Tengamos muchísimo cuidado con los falsos pastores. Tengamos muchísimos cuidados. Jesús le dijo estas cosas, pero no entendieron nada de lo que les quería decir. Por eso Jesús añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. El que es verdaderamente cristiano católico no escucha a los protestantes, no escucha a los protestantes, ni en video, ni en película, ni en música, no escuchar a los protestantes, que son bandidos, que son ladrones, que están engañando, que están mintiendo. No hay que escucharlos. Padre, pero es que hacen una oración tan bonita. No hay que escucharlos. Por ahí te van a agarrar y te van a llevar al culto. Padre, pero es que están predicando la palabra de Dios. No hay que escucharlos. No hay que escucharlos. No hay que escucharlos. No hay que oírlos. Dice la palabra de Dios, a ellos que son bandidos, mis ovejas no lo escuchan. Pero tristemente el pueblo de Dios, católicos, están escuchando a protestantes. Qué triste, qué vergüenza de ustedes, católicos, cuando se ponen a escuchar a los protestantes. ¿Acaso no hay pastores en la iglesia? Miren, ahorita por la pandemia, ¿cuántos sacerdotes están predicando la palabra de Dios? ¿Cuántos sacerdotes están evangelizando, están enseñando la palabra? ¿A ellos no los escuchan? Y entonces quieren escuchar a bandidos, que me pague el diezmo, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Cuidado, católico, católico ignorante. Seguro será protestante. Católico instruido nunca será confundido. Yo soy la puerta, dice el Señor. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón, pastor protestante que me escucha, hermanito evangeliquito que está escuchando a los falsos protestantes, oigan, el ladrón, usted es un ladrón. Ladrón. Aquella persona que en el pueblo se haya autonombrado pastor es un ladrón, sí, que quiere robarle la fe al pueblo, que quiere cambiar y destruir la doctrina de Cristo que enseñó la Eucaristía, que enseñó la confesión, que enseñó la oración, que enseñó el bautizo. Ladrón, eso es un ladrón, porque está robando la fe y la está transformando y cambiando. Ladrón, y aparte que llevan el diezmo, ladrón. El ladrón, el pastor falso protestante, solo viene a robar, a matar la gente en la fe, a destruirle la fe, a volverlos ateos y a destruir y a acabar, a tratar de dañar la iglesia que Cristo dejó. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A quién debemos seguir? A aquel que nos da la vida, lo que dice el Salmo, estoy sediento del Dios que da la vida. Busquemos a Cristo. No busquemos a los falsos pastores. No busquemos a los engañadores. Y a los falsos pastores del pueblo que me están escuchando, se los digo, se los vuelvo a repetir. Son unos ladrones que han robado la fe y la han puesto a su servicio para daño y perjuicio suyo y el de muchas personas. Y se lo estoy diciendo con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite
en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.